Con ayuda de Dios. Vamos a leer la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Alabanzas a Jesús. Verso 1. Leemos el verso 1 y después vamos desarrollando, porque vamos a desarrollar hoy el mensaje a la iglesia de Éfeso. Como lo anuncié, está en el título de este en vivo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¡Qué bendición! Amén. Alabanzas a Jesús. Este libro, obviamente el Apocalipsis, es la revelación de las cosas del futuro que el Padre le da a Jesús como hombre, aunque Jesús como Dios, Él lo conoce todo. En Mateo 11:27 dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Conocer al Padre en su plenitud tiene que ser Dios mismo, porque nadie puede conocer en su plenitud. Ni siquiera yo me conozco a mí mismo, bendito sea el Señor. El Señor sí es el que conoce mi corazón, gloria sea el Señor. Este libro fue escrito más o menos antes del año 100, y esta iglesia, la iglesia de Éfeso, pero aclaremos primero, entremos en contexto. La iglesia está perseguida. Los apóstoles han muerto. Queda el último apóstol, Juan, que está en la isla de Patmos. Está allá preso, esa isla rocosa. En el día del Señor, un domingo, estaba él en el espíritu y oyó una voz como de trompeta que le hablaba. Él voltea para ver la voz y tiene esa visión. Ve 7 candeleros y luego ve a uno con semejanza de hombre, cuya vestidura bajaba hasta los tobillos, cuyo cabello era blanco como la lana, sus ojos eran como llamas de fuego, de su boca salía una espada aguda. Esa es la descripción, sus pies como bronce bruñido. Es la descripción gloriosa de Jesús glorificado como nuestro sumo sacerdote, como está actualmente delante de Dios. Bendito sea el Señor. Y cuando él ve, cae como muerto. ¿Por qué? Porque aunque él no había perdido las esperanzas del Señor, las iglesias tenían la esperanza que el Señor iba a regresar. Ya habían ocurrido varias persecuciones. La persecución de Nerón, la persecución de Tito cuando entró a Jerusalén y quemó el templo, la persecución domiciana, que era la que estaba afectando a Juan, pues Domiciano lo había enviado a la prisión. Muchos cristianos habían muerto, los apóstoles ya habían muerto, el apóstol Juan estaba solo, las iglesias del Asia estaban bajo el presbiterio del apóstol Juan y todos decían, ya Juan va a morir allá en la cárcel, y esto se va a acabar, el mal va a triunfar. Entonces ahí es donde el Señor Jesús entra en escena y le revela al apóstol Juan que el mal no va a triunfar, que él está vivo, que él está bajo el control de todo, y le va a mostrar el Apocalipsis, pero antes le muestra 7 mensajes a las 7 iglesias. Dice, escribe las cosas que has visto, es decir, la visión del Hijo de Dios glorificado, de Jesús glorificado, y las cosas que son lo que estaba ocurriendo en las 7 iglesias. Eso es como una evidencia, porque el Señor a cada iglesia se le identifica, le hace encomios o la alaba por ciertas labores que estaban haciendo, pero también las critica en ciertos defectos que tenía y también les da una orden o sugerencia para que ellos corrijan lo deficiente. Al hacer eso, el Señor les está diciendo a todas estas iglesias de que Él está vivo, que Él conoce todo y que lo que va a ocurrir es verdad. Entonces, cuando Juan acaba de escribir el libro de Apocalipsis, que lo hizo bajo la disposición de un ángel y la revelación del ángel de esas visiones, él lo escribe, un mensajero viaja de la isla de Patmos a Éfeso, que estaba cerca, como cerca de 10 kilómetros mar adentro, al sur occidente estaba la isla de Patmos. Entonces viaja al puerto de Éfeso, la ciudad de Éfeso, y busca la iglesia de Éfeso. Los hermanos en la iglesia se reúnen, los ancianos de Éfeso, porque no era un pastor general, eran muchos pastores, eran ancianos, pero había uno que estaba a cargo de esos pastores y de esa iglesia de Éfeso, y lee la carta. Amén. Al leer la carta, como se identifica el Señor,
le dice el Señor, quien escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, y mire cómo se identifica: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, bendito sea el Señor. Hablemos del contexto de la iglesia. Fue fundada por los amigos del apóstol Pablo, específicamente, de acuerdo a Hechos, capítulo 19 y capítulo 20, Priscila y Aquila y Apolos. 40 años atrás, por supuesto, antes de los años 60. Pablo edificó esta iglesia por 3 años, de acuerdo a Hechos 20:31. La ciudad de Éfeso era una ciudad portuaria que está actualmente en Turquía. Era la ciudad más importante del Asia Menor. Pérgamo era la capital del Asia Menor, pero por su comercio y poseer una de las 7 maravillas del pasado, el templo de Artemisa, denominada también la diosa Diana por los romanos, en Hechos capítulo 19, 24, 27, los que fabricaban esos templecillos dijeron, el negocio se va a ir a piso, porque Pablo está enseñando contra la idolatría de la diosa Diana, la madre que es venerada en el mundo entero. Por supuesto, ya nosotros sabemos que esa es Semiramis, de acuerdo de acuerdo a los escritos históricos de Babilonia. Semiramis y Nimrod, que fundaron el culto a Babilonia. En Israel adoraron a la madre del cielo. Los israelitas hacían endecha por esa diosa. En el libro de Jeremías capítulo 17 lo dice, capítulo 7, perdón, lo dice, y en otros capítulos que no voy a entrar. Pero allá en Éfeso estaba ese templo de la diosa Diana. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El Señor se dirige primero a la iglesia de Éfeso, porque era la más cercana a la isla de Patmos, ya le dije, 10 kilómetros. Y el mensajero tuvo que llegar allá a ese puerto, luego se dirigió a las demás iglesias. Pero cuando se dirige a la iglesia de Éfeso, se dirige primeramente ahí por la cercanía y porque era la más importante de todas, más prominente, porque fue el lugar de donde salieron las otras 6 iglesias, fueron fundadas de acuerdo a Hechos 19:10. Por eso el Señor se identifica. Miren la identificación: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. O sea, prácticamente con la identificación le está diciendo que tiene las 7 estrellas en su diestra. O sea, los 7 pastores. 7 estrellas son los 7 ángeles en las 7 iglesias, de acuerdo al capítulo 1 anterior. Él tiene las 7 estrellas, no la iglesia de Éfeso ni el pastor de Éfeso. Es buena esa identificación: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y no solamente tiene 7, también todos los pastores que son suyos, porque conoce el Señor a los que son suyos, Él los tiene en sus manos. O sea que el que tiene el poder, la soberanía sobre los pastores y sobre las iglesias es el Señor, no el hombre, no un presbítero, no un presidente, no un intendente, no un obispo, no un apóstol actualmente, no. Lo tiene es el Señor, bendito sea. La iglesia es del Señor y sus pastores están en sus manos. Gloria sea al Señor. Alabanzas a Jesús. ¿Cuántos alabamos al Señor? Como el Señor soberano fue el que los estableció, los respaldó, los tiene en sus manos como sus ministros. En Apocalipsis 1:16 aparece eso también. No era el pastor de Éfeso, sino el Señor. Amén. El Señor los tiene en sus manos porque fue el que los puso. Ahorita más adelante vamos a hablar acerca de eso. Pero también se identifica, tiene las 7 estrellas en su diestra. Sigamos leyendo el verso 1. Dice que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es decir, que el Señor, como soberano, que tiene la autoridad, Él es el único que camina, anda, examina, evalúa las 7 iglesias. No el pastor de Éfeso. Amén. O sea, Él es el que verdaderamente elogia, el que camina, examina todas las iglesias. Qué bueno es el Señor, bendito sea el Señor. No el gobierno o una junta directiva, como están algunas denominaciones. No, el que camina y evalúa las iglesias es el Señor, bendito sea el Señor. Seguimos, bendito sea Jesús. Amén. En cada carta hay un elogio.
excepto la iglesia de la Odisea. Hay críticas, excepto la iglesia de Esmirna y Filadelfia, no le critica a Dios nada. Y hay instrucciones y promesas. Bendito sea el Señor. Antes de ir a la corrección, el Señor con su sabiduría infinita primero alaba a la iglesia, la encomia, la iglesia de Éfeso, y le da 8 elogios a esta iglesia. Amén. El primero dice en el capítulo 1, verso 2, yo conozco tus obras. La segunda alabanza es, yo conozco tu arduo trabajo. La tercera es, yo conozco tu paciencia. La cuarta es, yo conozco que no puedes soportar a los malos. La quinta es, yo conozco que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. La sexta dice, yo conozco que has sufrido. La séptima dice, yo conozco que has tenido paciencia. Y la octava, yo conozco que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Vamos a hablar de esos 8 puntos y luego pasamos a la crítica. Bendito sea el Señor. Pero antes de pasar a esos puntos, déjame decirle que el Señor conoce las obras. Es decir, el primer punto, entramos. Yo conozco tus obras. Es decir, el Señor conoce las acciones buenas de los santos. Amén. Si no nos quieren tener en cuenta, si no nos valoran, si nos menosprecian, porque aquí dentro del círculo cristiano, dentro de las iglesias cristianas, han habido disputas. Lo hubo en los tiempos del Señor Jesús, cuando sus discípulos disputaban quién era el más grande y quién iba a ocupar tantos puestos. El Señor le dijo, las naciones y los reyes de la tierra se enseñorean de esas potestades, pero entre vosotros no será así. Si alguno quiere ser el mayor, tiene que ser el servidor de todos. La envidia siempre ha existido, desde la época, siempre se ha peleado por el poder. Pero el Señor conoce las obras de cada uno de sus discípulos, de cada una de las iglesias. Amén. Dice, yo conozco tus obras. En el caso de la iglesia de Éfeso, que fue fundada por los amigos de Pablo, y Pablo la pastoreó por 3 años, que la pastoreó con lágrimas cuando se escribe, se despide de la iglesia de Mileto, dice que he servido con ayunos, con lágrimas, con humildad, con sencillez, por 3 años no he llorado, dice el apóstol Pablo, por ellos. Esa iglesia de Éfeso tenían una labor social, las obras que ellos tenían, hacían una labor social y el Señor conocía esa labor social. Timoteo fue un pastor de la iglesia de Éfeso. Primera y segunda de Timoteo es Pablo dirigiéndose, esas son cartas pastorales, a la iglesia, al pastor de la iglesia de Éfeso. Cuando él dice, yo conozco tus obras, se refiere a esas buenas obras, a la ayuda social. Por ejemplo, si usted lee 1 Timoteo capítulo 5, Pablo le dice a Timoteo, en sus instrucciones pastorales, que sea puesta en la lista de la lista de ayudar a las viudas, a la viuda no menor de 70 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga buen testimonio, etc. Allá se hacía ayuda social, es decir, el dinero que se recogía para ayudar a los santos, en este caso a las viudas que no tenían hijos que las ayudaran económicamente, las desamparadas. Y eso hace falta mucho en nuestra iglesia. Desafortunadamente, la influencia del evangelio americano ha influenciado. Voy a entrar un poquito en política y discúlpenme, hermanos. En el mundo existen 2 sistemas económicos, el sistema económico socialista, que es la izquierda, y el sistema económico capitalista, el neoliberal, de Adam Smith, y el otro de Karl Marx. Estos 2 sistemas tienen cosas buenas, como también tienen cosas malas, ¿sí? En el sistema socialista tiene cosa buena porque en la labor social se preocupan por el pobre, por el necesitado. El sistema capitalista tiene cosas buenas porque ofrece libertad al individuo, a la empresa, al libre comercio, etc. Pero los 2 tienen defectos. ¿Cuál es el defecto de este? El que roba la libertad. Aunque ellos prometen equidad social, al final las libertades se pierden. Pero en el capitalismo,
el defecto del capitalismo es el amor al dinero, la avaricia. En el socialismo, la teología socialista o religión socialista está el evangelio de la liberación, el evangelio de la teología de la liberación, mientras que en el capitalismo está el evangelio de la superfe y de la prosperidad, para que ustedes entiendan. Amén. Entonces les estoy explicando cuál es el problema. El problema del evangelio de la prosperidad es que todo lo miden en dinero. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Entonces, cuando se canaliza, se mentaliza, es en el dinero, en la plata, ese es el Dios. De hecho, por eso es que actualmente Estados Unidos no ha cerrado la frontera ni los aeropuertos, porque piensan en el capital, por ser capitalista, para que ustedes entiendan. Entonces, esos son defectos. Nosotros como cristianos tenemos que tener discernimiento. Obviamente Dios es el que quita y pone reyes, eso sí. Y si pone uno de la izquierda, amén. Y si pone uno de la derecha, amén. Total, ellos no son perfectos, son zorras, dijo el Señor, que se pelean por estar en esas posiciones. Nuestro reino es del cielo, nuestra teología es del cielo, nuestro sistema económico es teocrático. Nosotros no somos de aquí. Bueno, ¿qué estoy diciendo yo esto con eso? ¿Por qué la iglesia se ha alejado de la labor social? Sencillamente porque la iglesia latinoamericana en un principio fue evangelizada por hombres de Dios que se interesaron por la expansión del evangelio, porque se interesaron en la vida espiritual. Es más, el hermano Luis Martí decía, esta obra es obra de iglesia pequeña, la iglesia grande se corrompe. Yo lo oí con mis oídos, del hermano Luis Martí, en un audio. Entonces, cuando se generó ese avivamiento de superfe, de crecimiento, entonces se centró fue en ensanchar los templos y que llegara muchísima gente y entraba mucho dinero, pero todo ese dinero se centraba en una persona y no en una labor social, se perdió el rumbo. No así, no obstante, la iglesia primitiva no había perdido ese rumbo, ni siquiera 40 y pico años después de la fundación de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? El Señor dice, yo conozco tus obras. Es decir, que esa iglesia ayudaba a los desamparados, a las viudas. Y dijo Pablo, ponga una lista y en esa lista no ponga a la viuda menor de 60, porque la viuda menor de 60 se puede casar y un marido la puede ayudar. O si tiene hijos, que los hijos los mantengan. Pero esa es la que está sola, la que en verdad necesita ayuda. Amén. Entonces el Señor dijo, yo conozco tus obras. O sea, el Señor conoce las obras de cada iglesia que se hace por el bien de la comunidad. Yo conozco, el segundo encomio, yo conozco tu arduo trabajo. En este caso, el Señor se refiere al trabajo de la evangelización. Ahí mismo, 1 Timoteo, capítulo 5, que esa carta fue dirigida al pastor de la iglesia de Éfeso, que era Timoteo. En el verso 17 dice, los ancianos que gobiernan bien, está hablando de los pastores, sean tenidos por dignos de doble honor. El honor de la ayuda económica que le dan sus hijos, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, y el honor que le da la iglesia. Dice, Pablo dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Aquí Pablo está diciendo que el enseñar y predicar la palabra era un trabajo. Por eso el Señor dice, yo conozco tu arduo trabajo. O sea, era una iglesia que evangelizaba. Predicar y enseñar es un trabajo para Dios. Tal vez para el hombre no lo es. Tal vez para el hombre inconverso, para el hombre natural, de acuerdo a 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Para él son locura. Dirá que nosotros somos unos vividores y desafortunadamente por el mal ejemplo que ha habido el evangelio de pastores que han querido enriquecerse, han tomado la piedad como fuente de ganancia, han dejado un mal testimonio de lo que es el evangelio, pero no todos somos así. El Señor dijo, mi padre trabaja, yo también trabajo. Y él dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Cuando tenía 12 años, que fue al templo a leer el Torá por primera vez, de acuerdo a la tradición rabínica, de acuerdo a Lucas capítulo 2. Entonces, yo conozco tu arduo trabajo. El Señor conoce el trabajo de predicar y enseñar. Qué bueno, lo reconoce de esa iglesia.
Amén. Aunque no lo reconozca el mundo, aunque no lo reconozca nuestra familia, los amigos, inclusive pastores o compañeros de trabajo o denominaciones. Pero el Señor sí conoce nuestro trabajo de enseñar y predicar. Amén. El tercer encomio, o la alabanza. Yo conozco que no puedes soportar, el tercero es la paciencia. Yo conozco tu paciencia. Esa paciencia se adquirió al predicar la palabra. Segunda Timoteo 4:2, que es una carta dirigida también a la iglesia de Éfeso, específicamente a Timoteo, que era el pastor de Éfeso, dice: te encarezco delante de Dios que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, el Señor conoce la paciencia que uno tiene como pastor. Sí, como pastor uno debe tener mucha paciencia con los hermanitos. Hermanitos que dan mucho problema dentro de la iglesia. En la iglesia de Éfeso, el pastor tenía muchos problemas con los miembros, ¿sí? Con los que se apartaban, con los que le faltaban el respeto. Mire, uno como pastor, yo como pastor, le toca a uno tener paciencia. De pronto nuestras esposas sufren, ellos lloran cuando uno regresa a la iglesia, pero ¿por qué tal persona dice eso? ¿Por qué tal persona hace aquello? ¿Por qué nos hacen eso? Y Dios lo sabe, Dios conoce. Bueno, tenemos paciencia con esas personas, no las podemos degollar. Hay hermanos que son como Juan y los hijos de Zebedeo y Santiago, que llega, como no los dejaron pasar por Samaria, llegan ante el Señor: Señor, oramos para que baje fuego del cielo y los consuma. Mire que eso no nos dejaron predicar la palabra. Así hay muchos cristianos en la iglesia que no tienen paciencia con los hermanos. Eso, pastor, sáquelo, córtelo, mejor dicho, mándelo al infierno. No tienen paciencia. Y el Señor tiene que reprendernos. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no vino para perder las almas, no para salvarlas. Hay que tener paciencia con esas ovejas. Ovejitas que dan... Uy, Dios mío, hay unas ovejitas que por todo son problemas. El pastor no puede hacer algo, el pastor no puede decir eso. Y eso que es un pastor sencillo. Pastor que paga arriendo. Un pastor que tiene necesidades como usted y la mía. A los pastores que tienen propiedad y tienen plata, a ellos no les dicen nada. Pero sí se rebelan contra un pastor sencillito que en medio no tiene nada. Yo conozco tu paciencia. Hay que tener paciencia con esas ovejitas. Amén. Porque en ocasiones el enemigo las usa para probar nuestra fe. Y el Señor quiere ver cómo nosotros reaccionamos. Si te reaccionamos con la misma paciencia de Job, que hasta su misma mujer le dice: maldice a Dios y muérete. Oye, hermano, no se le puede darle la paciencia. Cierra la boca. Si Job hubiera sido santanderiano, le hubiera dicho: está sujétese el sujeto. Si no, bueno, gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Nos estamos gozando, ¿cierto, hermanos? Estamos hablando palabra de Dios. Yo conozco tu paciencia. Amén. Ese es el 1, 2, 3. Vamos al cuarto encomio. Yo conozco que no puedes soportar a los malos. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso en el año 60, exactamente cuando estuvo en su primera prisión en Roma. Escribió 4 cartas: Colosenses, Efesios, Filemón ¿cuál es la otra? Y Filipenses. 4 cartas escribió desde la cárcel. Y cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, le escribe en el capítulo 4, verso 27. Dice: ni deis lugar al diablo. Esta iglesia tenía muy presente que el diablo podía atacarla. Entonces, por ese motivo, ellos no podían soportar a aquellos que persistían en pecar. Aplicaban las normas de Mateo 18, que el Señor le dijo: si alguno peca, llame a 2 o 3 testigos. O sea, no había que darle lugar al diablo. Alguno pecó, de una vez rápido, 2 o 3 testigos. Primero lo llamaban en secreto: venga, usted está obrando mal, eso no está bien delante de Dios. Y si no oía a esa persona, entonces el pastor llamaba a 2 o 3 testigos, o la persona llamaba a 3 testigos para que quedara constancia. Pero si esa persona no oía, entonces había una reunión de ancianos de junta y decía: dilo a la iglesia. Si no oye a la congregación, entonces tenle por gentil. Los echaban. Pablo enseñó esa disciplina apostólica basada en Mateo capítulo 18, aplicada en 1 Corintios capítulo 15 en el año 55, cuando escribe la primera carta a los Corintios. Amén. ¿Estamos? Gloria a Dios. Dicen: no puede soportar a los malos. O sea, ellos no querían darle lugar al diablo dentro de la iglesia. Eso es bueno, hermanos. Que una iglesia no soporte a los malos.
Porque en las otras iglesias sí soportaban a los malos, soportaban a Jezabel y que fornicaba. Quién sabe qué intereses cubrían. Entonces, con el respeto que se merecen algunos compañeros, hay compañeros que soportan a los malos por un interés. Porque ese malo de pronto trae mucho dinero a la iglesia y al no soportarlo, al aplicar la disciplina, inclusive de expulsarlo de la iglesia, se le van los chavos, dicen en Puerto Rico, los reales en Venezuela, las lucas, dice en los términos populares aquí en Colombia, los pesos, los dólares. Inclusive en Estados Unidos también la comunidad hispana le dice dólar al peso. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? No podían soportar a los malos. Y es que no podemos soportar a los malos. La Biblia dice que no nos hagamos partícipes de las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, dice Efesios capítulo 5. Nosotros no podemos, hermano, tener comunión con las tinieblas, 2 Corintios capítulo 6. Si hay alguien que persiste en pecar y no quiere arrepentirse, hermano, no, claro, lo saluda porque uno debe saludar hasta el mismo enemigo, dice la Escritura, y si tuviera hambre tiene que darle de comer, pero no puede haber compañerismo, no puede haber comunión. Toca de lejitos, sonreírle y pedirle a Dios misericordia por esa alma porque puede perder por la eternidad. La iglesia de Éfeso no podía soportar a los malos. También la siguiente, esto creo que sería 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para la sexta y la quinta. Dice, yo conozco que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Décadas atrás, Pablo les había advertido a esta iglesia de estos falsos apóstoles antes de él partir de la iglesia de Éfeso, después de los 3 años de servicio que estuvo allá. Y en Hechos 20, del 28 al 30, Pablo les dice a los ancianos de Mileto, allá en Éfeso, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Es el Espíritu quien nos ha puesto, no ha sido el hombre, para apacentar la iglesia del Señor, la cual le ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La iglesia de Éfeso no soportaba a aquellos que decían ser apóstoles y los ha hallado mentirosos. De hecho, amados hermanos, esa debe ser nuestra labor. Usted como miembro de iglesia tiene que, en inglés decimos ought to o have to, o es mandatorio, es compulsory, como decimos en inglés, que nosotros, después de oír un predicador, hagamos como los hermanos de Berea, comparemos si lo que está diciendo está de acuerdo a la palabra, no dejarnos creer. En primera de Juan capítulo 4 dice, probar los espíritus si son de Dios, porque algunos falsos maestros, profetas han salido por el mundo. Hay que probar los espíritus. 1 Corintios 14 dice claramente, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Tenemos el derecho a llevarlo a la palabra, porque cuando un pastor no ha estado en comunión con Dios y llega a hablar y hablar por hablar, dice muchas cosas que no son bíblicas, hermano. Abra los ojos, por favor, porque está en juego su alma. Bendito sea el Señor. Dice, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia no soportaba a los falsos predicadores, falsos maestros. Tenía celo doctrinal. San Ignacio, un discípulo del apóstol Juan, escribió creo que 7 cartas que no son canónicas, no pertenecen al canon, pero sí pertenecen a la teología histórica como registro histórico de las doctrinas del siglo I y II, se dirían los padres apostólicos. San Ignacio escribió a la iglesia de Éfeso, escribió a la iglesia de Éfeso y la elogió por esa constante vigilancia de la parte doctrinal. Dice, ustedes no prestan atención a nadie fuera de lo que tenga que decir de veras acerca de Jesucristo. Dice, he oído que algunos forasteros llegaron a ustedes con malas enseñanzas, pero no los dejaron sembrar entre ustedes. Taparon sus oídos para no aceptar lo que ellos difundieron. Bendito sea el Señor. Qué bueno, mire esa iglesia. Dice que los has hallado falsos, como hemos acabado de leer. Conozco que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
Hice una citación de San Ignacio a la iglesia de Éfeso, capítulo 6, 2 y capítulo 9, verso 1, para que ustedes tengan en cuenta que este estudio teológico también tiene citaciones de fuentes primarias de los padres apostólicos para dar una correcta interpretación bíblica y un contexto histórico claro. Hemos notado, San Ignacio dijo, llegan allá y ustedes se han tapado los oídos y no han aceptado. Hermano, pero hoy en día se para cualquier predicador en el púlpito, amén, 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 hasta lloran. Hermano, discierna. Cuando viene un manipulador al púlpito que quebranta la voz y empieza a contar historias tristes para hacer llorar a la gente, porque el objetivo es hacer llorar a la gente, o simplemente habla simplemente de un solo tema, que dice que está predicando el evangelio, y el evangelio de él es fuego, unción, poder, avivamiento, y no le está hablando de la redención del Señor Jesucristo, que es el verdadero evangelio. No lleva a la gente a los pies de Cristo, sino a los pies de él, para que todo se arrolle y diga, qué tremendo evangelista, qué tremendo predicador. Hermano, abramos los ojos, por favor, que nos pueden estar engañando. Uno tiene que abrir los ojos. Yo años atrás oía unas interpretaciones erróneas de ciertos predicadores que decían, ensancha el sitio de tu tienda, agranda. Hermano, yo decía, eso no es parte del evangelio, eso es un mensaje al pueblo de Israel. Bendito sea el Señor, no tiene nada que ver con la iglesia. Esa citación de Isaías nunca fue utilizada ni en la iglesia primitiva. No hay registro histórico para ser aplicado para tumbar paredes y construir templos grandes a fin de que reunir muchísima gente. Es un texto equivocado, amados hermanos. Pero desafortunadamente todo el mundo hizo caso. Bueno, I prefer to be silent. Bueno, sigamos. Yo conozco que has sufrido. Esta sería la sexta. Amén. El Señor conoce el sufrimiento de sus hijos. Sigamos rápido. Yo conozco que has tenido paciencia. La paciencia era contra un cierto grupo de personas, sobre todo otras iglesias. Más adelante vamos a hablar de la iglesia materialista. Y esa iglesia tenía paciencia con ellos. Mucha paciencia. Amén. De hecho, Pablo le escribió a Timoteo y le dice más en el capítulo 6 de 1 Timoteo, verso 11, dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Por qué le dice que sigue la paciencia? Le dice, hombre, huye de estas cosas. ¿Cuáles cosas? El verso 10 dice, del amor al dinero. Huye de aquellos hombres que han tomado la piedad como fuente de ganancia. Huye de esas personas y tenga paciencia con ellos. ¿Por qué dice que tenga paciencia con ellos? Porque el Señor los va a juzgar. Porque el Señor es el que los va a juzgar, no uno, no el hombre. Así que tengamos paciencia, que el juicio viene de parte de Dios. Amén. Esta iglesia tenía paciencia. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Y la última, la octava alabanza. Yo conozco que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Sí, Señor, habían trabajado por amor al nombre del Señor y no habían desmayado. El Señor conoce esas 8 encomios, reconoce de esa iglesia. Pero hay una crítica. Vamos al verso 4, de Apocalipsis 2:4. La crítica del Señor a esta iglesia es, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ustedes se pueden imaginar la primera vez que se leyó esta carta, la primera vez que el mensajero de Juan llega con la carta, el pergamino, escrito en griego koiné, que era la escritura universal de aquel entonces, inclusive en el Imperio Romano, y la leen, la carta a los Efesios. Y cuando la leen por primera vez y le leen todos esos encomios, wow, el Señor conoce, y luego dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese primer amor era una forma de corresponder al amor de Dios. Como lo dice Efesios 2, del 4-6, por su gran amor con que nos amó. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Entonces vamos a leer sobre ese primer amor. Has dejado tu primer amor. En Efesios 5:2 dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio. Era una iglesia que había dejado ese fuego, esa pasión de ese amor
por el Señor, por la palabra, por las almas. Lo hacían mecánicamente el trabajo, la labor, pero no lo hacían por amor, sintiendo dolor por las almas perdidas. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces ahorita vamos a entrar en ese punto. Porque cuando el Señor le recalca, dice, mire de dónde has caído, le enfatiza. En Efesios 1:15, ellos tenían ese amor. Dice, habiendo oído de vuestro amor para con todos los santos. Ellos amaban a los hermanos, amaban la palabra, amaban a los santos. Amén. Amaban inclusive a los necesitados. En Hechos 20:35, el mismo Pablo les dio ejemplo, dijo, ni plata, ni oro, ni vestido de codiciado, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, esta mano me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, se debe ayudar a los necesitados, y ellos ayudaban a los necesitados, pero dejaron ese primer amor. Amén. Entonces vamos a entrar en la recomendación, pero todavía no has dejado tu primer amor. O sea, el pastor de la iglesia de Éfeso y sus miembros dejaron este amor por la verdad, este amor por las almas, por el prójimo. Le pasó lo que le pasó a Israel en los tiempos del exilio. Jeremías capítulo 2, verso 2. Antes del exilio, perdón. El profeta Jeremías dice, Dios mismo dice a través del profeta Jeremías a Israel, le dice, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Qué tremendo. El Señor se acuerda, hermanos, de la fidelidad de nuestra juventud, de nuestra vida espiritual, cómo éramos fieles al Señor. Él se acuerda del amor del desposorio cuando andábamos en pos del Señor, aún en el desierto, en tierra no sembrada. Que si había pan no importa, que si no había comida no importa, si no había vestido no importa. Seguíamos y amábamos al Señor con todo el corazón. Como ya le expliqué, el problema de Latinoamérica es que fue influenciada por el materialismo del evangelio del capitalismo, que es de la superfe y la prosperidad. Y la iglesia en Latinoamérica entró en ese materialismo, en ese amor por el dinero. Entonces los cristianos van a la iglesia esperando, porque les presentaron un Dios que enriquece, un Dios que enaltece, que lo pone en alto, que le da, mejor dicho, y cada uno hablaba diciendo, es que Dios tiene un plan conmigo, el plan es levantarme, hacerme famoso, darme mucho dinero, mejor dicho, y presentaban, y el evangelio de la superfe y la prosperidad, presentan un Jesús que no es Señor, sino es esclavo mío, del hombre, que está a la disposición mía para enriquecerme, para levantarme, para darme fama, para darme dinero, para darme todo lo que yo quiera. Entonces, todos esos hermanos en esas iglesias crecieron y fueron formados doctrinalmente desde ese punto de vista. Al crecer desde ese punto de vista, todas las predicaciones van enfocadas en eso, en promesas, en bendiciones. Y los hermanos, cada año, inclusive el fin de año, este es el nuevo año. Me imagino en el 31 de diciembre, estos mentirosos diciendo, viene el 2020, lo que no cosechaste en el 2019, en este 2020, Dios te lo va a dar, Dios te va a bendecir, te va a levantar, te va a prosperar. Este sí va a ser el año de la bendición, de la prosperidad. Y empezó enero y ¡pum! El coronavirus tumba la economía a nivel mundial. ¿Dónde están esos pastores? Cuéntenme, que hablaban de que este año iba a ser de bendición. Yo digo que si es de bendición, no se equivocaron, porque mandó a la iglesia a humillarse delante de Dios, pero no es de la visión materialista la bendición que ellos esperaban. Entonces, por eso la iglesia entró en ese afán de buscar lo material, y aún guardan las esperanzas, porque he oído unos predicadores en línea, yo he puesto y me da dolor, como dijo Pablo, y aún lo digo llorando, dijo Pablo en Filipenses capítulo 3, que solo piensan en lo terrenal. Por ahí algunos que son enemigos de la cruz de Cristo. Dicen, ay, cuando volvamos a nuestras iglesias, las iglesias se van a llenar, va a haber un avivamiento. O sea, ellos añoran volver de nuevo. ¿Sabe qué yo añoro y anhelo? Hermano, irme para el cielo, que el Señor venga ya. La Biblia lo dice en Colosenses 3:1, los que habéis resucitado juntamente con Cristo, poner las cosas en las cosas de arriba y no las de abajo. Sí. Segunda de Corintios capítulo 5 dice, anhelamos ser revestidos de esa habitación celestial.
Porque ese es el deseo del Señor. En Juan 17:24 el Señor dijo, quiero que donde yo estoy, o sea, en el cielo, ellos, la iglesia, estén conmigo para que vean mi gloria. Si usted está en comunión con el Señor, está en armonía con el Espíritu Santo, usted quiere irse para el cielo. Por eso el Espíritu Santo acá en la tierra, a través de los que están en el Espíritu, que es la iglesia, claman a Cristo y le dicen, sí, ven Señor Jesús, ven, llévanos. Pero el materialista que no está conectado con el Espíritu, anhela sus proyectos, sus planes, sus metas, el propósito de Dios en mí. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es redimirnos, moldearnos a la imagen de Cristo para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, de acuerdo a Romanos 8:29. Ese es el eterno propósito de Dios, que nosotros seamos semejantes a Cristo. No jeques, no porque algunos se portan como narcotraficantes, hermano. Acumulan tanto dinero que hasta ponen testaferros. Bueno. Santo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén, 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 amén. Rubén Rodríguez, Darío Correa, amén. Luz Valencia, amén. Marta, amén. Gloria a Dios. Seguimos. Alabanzas a Jesús. Toma agüita. Let me drink a little water. Sigamos. Has dejado tu primer amor. ¿Cuál es la instrucción que el Señor le da a esta iglesia? En el verso 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete a las primeras obras. El Señor utiliza un lenguaje metafórico, caer. ¿Acaso ellos se habían resbalado, se habían caído físicamente? No, espiritualmente sí. En el primer mandato que el Señor le da a esta iglesia, le recuerda su origen, sus inicios, su primer amor, donde dice, recuerda por tanto de dónde has caído, del primer amor. Amén. Habían caído del primer amor, pero habla de caer, es decir, estaban de pie o estaban en un lugar de altura. Recordemos que Pablo le dice a esta iglesia en Efesios 2:6 que el Señor nos había hecho sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que está en el Espíritu, todo aquel que ha sido regenerado, justificado, adoptado, reconciliado con Dios, hermano, que es amigo de Dios, que es justo delante de Dios, que es hijo de Dios verdaderamente por un nacimiento del Espíritu y del agua, de la palabra, esa persona está sentada en lugares celestiales. Amén. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. La iglesia de Éfeso, como nosotros antes de convertirnos, no estábamos en lugares celestiales. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida, nos resucitó. Pero cuando estábamos muertos seguíamos la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, dice Efesios 2, del 1 al 2. Pero cuando nos convertimos, creímos al Evangelio de acuerdo a Efesios 1:13, estamos hablando de la iglesia de Éfeso, habiendo oído el Evangelio de verdad, fuiste sellado con el Espíritu Santo, fuimos resucitados, fuimos vivificados, fuimos levantados en alto en lugares celestiales. Efesios 2, del 4 al 6 dice, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Pero esta iglesia, 40 años después, ya no estaba en lugares celestiales, estaba en lugares terrenales, había caído. Por esta razón el Señor le dice, recuerda por tanto de dónde has caído, de los lugares celestiales. Apliquemos eso en nuestra vida. Amén. ¿Andamos nosotros en lugares celestiales, en el Espíritu? ¿O hemos caído y estamos andando en lugares terrenales, siguiendo la corriente de este siglo? Siguiendo la corriente del capitalismo. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Buscando, rasguñando la vida por lo material, por el dinero. No confiando que el Señor nos puede dar lo necesario. No lo que nosotros no necesitamos, sino lo necesario. Que es la comida y el vestido. Así nos ha traído con este virus acá actualmente. Para que entendamos que la iglesia no debe de estar buscando riquezas, no debe estar buscando lo material, porque esto se queda. Nada hemos traído a este mundo, sin duda, nada hemos de llevarnos. Alabanzas a Jesús. Estamos en el Espíritu. Aquí yo siento, decimos en inglés, we feel the presence of the Lord. Alabanzas al Señor. Qué bueno es el Señor. Has dejado tu primer amor. Mira de dónde has caído y recuerda de dónde has caído.
de esos lugares celestiales. Recordemos de dónde hemos caído, cómo hemos decaído en la oración, en la búsqueda, en la santidad, en el celo, en la predicación de la palabra, cómo antes estábamos en el Espíritu todos los días, no le damos lugar al diablo, ni a la carne, ni al mundo. Y hermano, recuerde dónde hemos caído. Amén. Recordemos, cayó de las alturas. Esta iglesia estaba delante del Señor en un lugar privilegiado, estaba en las alturas de su primer amor, pero cayó de ese lugar, cayó del primer amor primeramente hacia el Señor Jesucristo. En Efesios 6:24 Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. La gracia de Dios está con los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Ay, pastor, yo amo al Señor. Es más, yo canto el himno de amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y yo lo amo a Él, yo canto, yo lloro. Sí, pero la evidencia de amar al Señor no es cantar, amarte solo a ti, o ya encontré un amor, el primer amor, no. La evidencia de amar al Señor Jesucristo con amor inalterable es guardando su palabra. Juan 14, el 23, 24, el Señor dijo: el que me ama, mi palabra obedecerá o guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pero hay gente que no ama esta palabra, porque es ofensivo, porque ellos quieren lo material, quieren este mundo y dicen que aman al Señor. No, el estándar para identificar, para evidenciar quién ama al Señor no es en lo que expresamos en nuestros labios, sino en lo que guardamos su palabra. Bendito sea el Señor. La iglesia de Éfeso había caído del primer, recuerda dónde has caído, había caído del primer amor de amar a la palabra de Dios, el evangelio de verdad. Ya no se entiende ese mismo amor por escuchar la palabra, ni por leerla, ni por escucharla. En Efesios 4, del 12 al 15, dice que Dios puso a los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, sino que siguiendo la verdad, es decir, de la palabra, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. O sea, si verdaderamente amamos al Señor Jesucristo, amamos su palabra. Amamos su palabra, leemos todos los días, hablamos de esa su palabra. Bienaventurado el varón que medita en su ley de día y noche, y en ella haya su delicia. ¿En qué halla usted la delicia día y noche? ¿En la novelita que están dando? ¿En la película que están dando? ¿En el cine? ¿En la música? No, yo me deleito en su palabra, bendito sea el Señor. Seguimos. Había caído esta iglesia del primer amor hacia las almas. Recuerda de dónde has caído. Amén. Ese amor hacia las almas, el amor que tuvo Dios el Padre hacia el mundo para salvarnos. Efesios 5, del 1 al 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ya no amaban las almas. Yo recuerdo, amados hermanos, cuando tenía 18 años, que predicaba la palabra en los buses. Recuerdo mi primer predicación, por su gracia. Antes de yo pararme a predicar en un bus, mi meta era esa. Veía las almas en los buses y me daba un dolor y lloraba yo sola. Ahí volteaba la cara y se me bajaban las lágrimas. Yo decía: estas almas no tienen al Señor, se van a perder. Y yo oraba y le pedía a Dios el bautismo del Espíritu Santo para ser testigo del Señor Jesucristo, para predicarle a esas almas perdidas. Y en el año 1994, recuerdo, tenía 18 años, me paré por primera vez en un bus y prediqué entre lágrimas en el bus, diciéndole a ellos: hay un destino eterno. Si no se arrepienten, si no vienen a Cristo, se van para el infierno. Y no, Dios no quiere que usted se pierda. Hermano, yo lloré delante de la gente
Se quedó toda en silencio. Eran de esos buses grandes. La ruta la tomé de la 15, pasando por la Puerta del Sol hasta Bucarica. Les hablé del Evangelio. Pero hermanos, pasa el tiempo y muchos caemos de ese amor por las almas. Recuerda de dónde has caído. De ese amor que Dios tuvo para con el mundo. Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Debemos amar las almas. Pídele a Dios ese amor por las almas. Por eso yo le digo, compartan este link. Ahorita no podemos evangelizar, pero compártanlo por amor a las almas para que ellos abran los ojos y no se pierdan. Hay un destino eterno, que es el cielo únicamente para los que han sido justificados por la justicia de la sangre de Cristo. Redimidos por el Señor Jesús, no por una religión. Seguimos, amados hermanos. Recuerde dónde has caído. Cayeron, si ya no amaban las almas, tampoco amaban los hermanos, hacia los santos. En Efesios 1:15, Pablo alabó a esa iglesia de Éfeso. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Esa iglesia amaba a los santos. Llegaban santos que eran verdaderamente santos, no vividores, ni estafadores, ni engañadores, que a la iglesia le llegan a uno unas personas con unos cuentos. Recientemente me llegó una señora que, ay Dios, me dijo que tenía cáncer y luego me dijo que alguien la había referido a mí, que era una hermana de la iglesia, y yo le seguí la cuerda para sacar la información. Y me dijo, la hermana está así, tiene un carro azul y se congrega acá y que ella viene solamente los domingos. Y yo dejé que hablara. Al último yo le dije, hermanita, disculpe, pero eso es mentira. Aquí no hay ninguna hermana que tenga carro. Aquí en esta iglesia solamente hay 2 hermanitos que tienen carro. Mire, esa camionetica y ese carro. No hay más carros. Así es que, por favor, no mienta. Se inventan unas historias para pedir plata. Pero cuando hay necesitados dentro de la misma comunidad, hay que amar a los santos, hay que ayudarlos. Bendito sea el Señor. Y dice que esta iglesia, Pablo había oído de la fe de esta iglesia y del amor para con todos los santos. Pero esta iglesia 40 años después había perdido ese amor hacia los santos, se había vuelto elitista. Amén. Selectiva. Llamaban, era un grupo a los que más intereses daban. Estaban como la iglesia a la que le escribió Santiago, el hermano del Señor Jesús. Vamos al libro de Santiago, por favor, capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate acá abajo en mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con los malos pensamientos. Tremendo, dice, peca el que hace excepción de personas. Verso 9, pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecados. Sí, se habían vuelto selectivos. Y desafortunadamente la iglesia latina, por el evangelio materialista, por el evangelio de la superfe, por el evangelio de la prosperidad, se le da más importancia al que tenga dinero. Se vuelven exclusivistas, elitistas, selectivos. Y los que tienen participación y son privilegiados son los que tienen dinero. Están como los saduceos, que eran los aristócratas en la época del Señor Jesús, que manejaban el dinero del templo. Y por eso ellos le daban más valor, era el que tuviese dinero. Dios nos guarde, hermanos. Mira de dónde, recuerda de dónde has caído. Cayó de ese amor hacia los santos, como dice Efesios 1:15. Oí de vuestro amor para con todos los santos. Pero ya el Señor ni oye ni ve ese amor para con los santos. Al contrario, le dice, has dejado tu primer amor. Recuerda dónde has caído. Amén. Recordar y visualizar nuestras vivencias pasadas. Arrepentirse es rechazar nuestra condición actual. En otras palabras, el Señor le está diciendo, mire, compare su estado inicial en Cristo con el actual. Y arrepiéntase o rechace lo que está haciendo ahora. Recuerda, por tanto, antes que haya arrepiéntete. Este arrepentimiento era demostrado volver a hacer las mismas obras que hacía antes. Haz las primeras obras. Recibe el amor de Dios.
en su presencia, obedeciéndole. Ame las almas, ame a los santos, ame a los hermanos, ame la verdad, ame la palabra, ame al Señor Jesús sobre todas las cosas. Porque hay una advertencia, capítulo 2 de Apocalipsis 2:5. Pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Recuerda que el Señor en el capítulo 1 da una interpretación de candeleros. 7 candeleros son las 7 iglesias. Y cuando dice que quitaré tu candelero, es decir, quitaré tu preeminencia en medio de las otras iglesias, si no se arrepiente. Por eso iglesias en el pasado que fueron prominentes, preeminentes, importantes, hoy en día están caídas, son ruinas espirituales delante de Dios, porque su pastor y su iglesia no se arrepintieron. El Señor le advierte a la iglesia de Éfeso, pues si no se arrepiente, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y por eso Dios le da la preeminencia a otras iglesias, a otros pastores. Dice el patriarca Job, la bendición del que se iba a perder pasaba sobre mí. Por cada rey Saúl habrá un joven David conforme al corazón de Dios. Por cada apóstol Judas hay un joven Saulo que lo va a reemplazar. Por cada Esaú hay un Jacob. Detrás suyo hay alguien. Dios tenga misericordia de nosotros. Pues si no nos arrepentimos, el Señor viene y quita de nosotros nuestro candelero. La posesión que estaba la iglesia frente a las demás iglesias, la remoción de la luz. Bendito sea Jesús. Esta iglesia empezaron a amar más su prestigio, su liderazgo sobre las demás iglesias que al mismo Cristo, que los amó primero, que a las almas, que a los santos, que a los hermanos, que a la misma palabra. Amén. Luego dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, verso 6. Las cuales yo también aborrezco. Verso 6, que Apocalipsis 12, ya estamos terminando, quedan 2 versos, voy a ser rápido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas. De acuerdo a los padres de la iglesia, Nicolás fue uno de los 7 diáconos que escogieron en la iglesia primitiva en Hechos capítulo 6. Vamos a leer Hechos capítulo 6, por favor. Hechos capítulo 6, dice que buscaran 7 hermanos, verso 5, agradó la propuesta de toda la multitud, eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicacor, a Timón, a Pameras y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Dice la historia de la iglesia y los escritos de los padres apologistas que Nicolás era lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, pero se puso a oír a esos falsos maestros que vinieron en el Asia Menor y creyó a esa doctrina gnóstica cristiana y se volvió un pagano, apostató de la fe. Y por eso el Señor aborrecía esas obras de los Nicolaitas. Después yo podría hablarle de las obras de los Nicolaitas. Algunos han determinado que Nicolaitas es una palabra compuesta en Nicolaos. Laos es pueblo, Nico hacer política dentro del pueblo. O sea, ella buscaba ser elegido, pero no voy a hablar acerca de eso, hablo más bien de lo que hablan los padres apostólicos. Las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, Nicolás se volvió gnóstico. El gnóstico decía, la carne es mala, no hay nada por hacer, como los docetistas, los gnósticos, decían, la carne es mala, la carne es pecaminosa, es mala. Por tanto, si tenemos el conocimiento verdadero, la gnosis verdadera, entonces el espíritu se va a purificar y somos seres de luz habitando en un cuerpo malo. Entonces, decía los gnósticos que como la carne era mala, y por eso Pablo le dice a los Corintios, 1 Corintios 15, comamos y bebamos que mañana dormiremos, porque ese era el mensaje de estos hedonistas gnósticos que decían, denle placer a la carne. Esas eran las obras de los Nicolaitas. Usted puede fornicar, puede adulterar, que el que peca es el cuerpo y el cuerpo ya está condenado, es malo, pero el ser espiritual, el alma que está dentro, es de luz, no lo mancha el pecado, la maldad. Entonces, por lo tanto, usted puede, y entonces el Señor por eso dice, aborrezco las obras de los Nicolaitas, esas obras, los pecados que ellos cometían diciendo de que no había problema.
Terminamos el verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Al que venciere esa caída espiritual, amén, le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida que el Señor puso unos querubines para que no pasase Adán y Eva ni ningún ser humano. Después del diluvio ese árbol se desapareció, fue arrasado. Sin embargo, la semilla, el verdadero árbol de la vida, está en medio del paraíso celestial. El paraíso está en medio de la ciudad de la Nueva Jerusalén. El que come de ese fruto vive para siempre, dice la Escritura. Al que venciere, es decir, al que venciere esa caída espiritual de donde has caído, el Señor nos dará a comer del árbol de la vida. Nosotros en el cielo vamos a comer de ese árbol, si somos glorificados, si somos arrebatados y llevados al cielo. Yo anhelo ir al cielo, no sé usted. Por eso esto que estamos viendo, obviamente el Señor puede cambiar las circunstancias, puede volver esto a la normalidad, amén, pero también puede empeorarlo y preparar el camino al anticristo. Mire, muchas especulaciones han habido con respecto al origen de este coronavirus. Dicen que ha sido un ataque del gobierno de Estados Unidos a China, otros dicen que el gobierno de China a Estados Unidos y al mundo. Y yo les digo algo, esto realmente es obra de Satanás. Detrás de todo esto, de acuerdo a 2 Tesalonicenses 2:7, es el misterio de la iniquidad que está operando, que el Señor lo está deteniendo, pero le está dando ahorita permisividad. ¿A fin de qué? Acabar la economía mundial, acabar las potencias mundiales como Estados Unidos, la economía mundial, porque proféticamente habrá solamente una potencia mundial la que va a gobernar será el último imperio de todos. Será el cuerno pequeño de Daniel 7, será la bestia de Apocalipsis capítulo 13. El último imperio, el último de los reyes de la tierra, que será un imperio unificado, una confederación de 10 reyes que le darán, como dice en Apocalipsis creo que 17:10, el reino al anticristo por 1 hora, por 7 años, y gobernará. Entonces, para ese entonces, la economía mundial la va a tener el imperio del anticristo. Por tanto, el poder económico de Estados Unidos tiene que caer, y lo están logrando con esto. Puede ser que nos levantemos, como no puede ser, puede que ya sigamos el transcurso del tiempo entrando ya a la gran tribulación. Puede ser, no sé. El día y la hora nadie lo sabe, yo no lo sé. Pero lo que sé es que el Señor vendrá inminentemente en cualquier momento. Debemos estar preparados. Amén. Entonces el escenario se está preparando. El mundo está clamando ahorita. Necesitamos un gobierno. Uno solo que diga, tenemos la solución para esta crisis de salud y crisis económica. Y el que salga diciendo, yo la tengo, bravo. Apocalipsis 13:4 dice, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y la adoraron. El último gobierno del anticristo. Entonces, amados hermanos, pronto nos vamos, preparémonos. Estamos en el estudio de Apocalipsis, aprovechando este aislamiento, oyendo palabra de Dios. Comparte este link y sigamos predicando la palabra. Amén. Voy a hacer una oración para terminar. Mañana continuamos con el siguiente mensaje de la siguiente iglesia. Padre, te doy gracias por permitirnos hablar este mensaje, Señor. Gracias por tu palabra. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la alabanza, Jesús. Bendigo tu nombre. Te exalto, te adoro, te glorifico. Gracias por estas 60 personas que han estado conectadas, Señor, y los que van a oír este mensaje porque ellos van a compartir este video en todas sus redes sociales, Señor. Que el mundo oiga que tú vienes pronto, que tú vienes ya, que esto ya es el tiempo final. Pero aún si tú no vinieras, Señor, seguiré creyendo, anhelando, añorando tu venida, esperando, aguardando desde los cielos, como dicen Tesalonicenses, al Hijo de Dios, el cual nos libra de la ira venidera, Señor. Dios mío, esperamos en ti, Jesús. La iglesia y el Espíritu te decimos, Señor, ven, Señor Jesús, prepáranos, prepara a mi familia,
familia, mi esposa, mis hijas, mi madre, mi padre, mis hermanos, mis hermanas, Señor, mis primos, mis sobrinos. Prepáranos a todos, Señor. Prepara la iglesia que tú me has puesto a pastorear. Organízala, Señor, que corrijan lo deficiente, que se aparten del pecado para que nos vayamos para el cielo cuando tú vengas, que no nos alejemos de ti avergonzados, Señor, porque lo peor está por venir, Señor. Permita que el pueblo entienda, Señor, que este es el mensaje final que tú nos estás dando a través de estas circunstancias que estamos viviendo. En el nombre de Jesús, Padre, te pido misericordia, Señor. Te pido misericordia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, te doy gracias, Señor, te doy gracias. Guarda esta iglesia, guarda este pueblo, Señor. Guárdanos a todos nosotros, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda la gloria, toda la honra es para ti. Gracias por darme esta palabra. Bendice a los que han oído este mensaje. Bendícelos, Padre. Permita que se conecten mañana y toda esta semana para que oigamos todo este estudio del libro de Apocalipsis. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, nos veremos mañana con la ayuda del Señor. Si alguno quiere apoyar este ministerio, debajo de la descripción del video hay unas formas como ayudarnos a ofrendar. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta mañana. Aquí estoy sudando porque tengo que cerrar las ventanas, las puertas para poder tener acústica y que no me entre bulla de afuera. Pero me he gozado con ustedes, los amo en el amor del Señor, los espero mañana a las 9 de la mañana, amén. Y en la noche voy a tener un culto de 8 a 9, el culto de la Iglesia del Movimiento, en mi página de fanpage de Facebook de Alexander Ortega. Ayer estuve en culto de oración de 8 a 9, mañana con ayuda de jueves estaré en otro culto donde voy a enseñar otro mensaje de la palabra, aparte de Apocalipsis, del estudio de Apocalipsis. Que el Señor les bendiga. Compartan este mensaje, por favor. Y si usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase y compártalo. Que el Señor les bendiga. Saludo a FBO, Christopher, a la hermana Marisa, Bernal, a la hermana Luz Valencia. Sí, amén. Todos, Dios les bendiga. Desearía saludarlos a todos. Inés Carrillo, Juan Carlos Carrillo, Chumpitas, Dulce Princesa. Dios les bendiga, hermano Darío. Dios les bendiga. Amén. Saludos. Que el Señor les bendiga.